Para algunos, Dubái es un fraude. Para otros, lo mejor que les ha pasado. ¿Quieren saber cómo me fue a mí? Hello viajeros, yo soy Paola y he vivido por 3 largos años en Dubái y en el video de hoy te voy a contar los pros y los contras de vivir aquí, según mi experiencia. ¿Será lo mejor? ¿Será lo peor? Descubrámoslo juntos. En Dubái no te piden solvencia económica, ni para ingresar ni para aplicar a la visa. Y esto para muchas personas que no tienen tanto dinero en su cuenta puede ser algo muy a su favor. En Dubái aplicar a cualquier tipo de visado es muy fácil, incluso muchas nacionalidades no necesitan si vienen por turismo. Ahora hablemos del riesgo por la falta de planificación. Como es tan fácil venir a Dubái, hay muchas personas que se arriesgan sin planificar muy bien su viaje, gastan todos sus ahorros y al final terminan sin nada. Porque la vida en Dubái puede llegar a ser bastante cara y si no tienes todo esto previsto desde antes, puedes llegar a tener una muy mala experiencia o vivir en condiciones que no son óptimas para ningún humano. Por otro lado, otra facilidad de Dubái es que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Eso sí, quiero que tengas en cuenta que en mi caso personal yo nunca tuve que trabajar en nada de hospitality. De hecho, mi primer trabajo fue haciendo contrataciones para la Expo y me iba súper bien, la verdad, era muy feliz en mi trabajo. Y mi segundo trabajo es en Vivirse, pues que digamos que se relaciona mucho con lo que yo estudié, con mi carrera y con lo que verdaderamente me apasiona. Tienes que tener en cuenta que normalmente los estudiantes que vienen acá aplican a trabajos y los trabajos en los que más suelen ser contratados son en los trabajos de hospitalities como en restaurantes y hoteles. Es por esto que tienes que tener en cuenta que en muchos de estos restaurantes las horas de trabajo son de 8 a 10 horas, no pagan días festivos, no pagan horas extra y las propinas va a depender específicamente del lugar en donde trabajas. Claro, si trabajas en un lugar donde es más caro todo, más top, pues seguro vas a recibir muchos más tips que en otros lugares donde no es así. Tienes que tener en cuenta también que los horarios de trabajo suelen ser rotativos, entonces a veces te va a tocar en las mañanas, a veces en las noches y esto puede que complique también toda tu parte estudiantil. Además, puedes que te ganes cierto salario que puede ser muy bueno, pero en los horarios nocturnos, si tu restaurante no queda cerca de un metro o no vive cerca de un metro, va a ser mucho más complicado porque el metro no funciona 24 horas, los buses no todos funcionan 24 horas, quizá vas a tener que hacer más pagos de transporte de lo que debería hacer. Entonces tienes que tener todo esto muy en cuenta y planificarlo muy bien antes de venir para que no vayas a tener una mala experiencia. Afortunadamente no fue mi caso, pero he visto muchos casos que son súper duros y muchas veces cuando necesitas más el trabajo que las clases de inglés, pues terminas dejando de un lado las clases de inglés y dedicándote solo a trabajar. Entonces, en conclusión, si tú lo que quieres es venir a estudiar y trabajar, tienes que tener en cuenta que va a ser un proceso un poco complicado. Además, también todos los días estar enfocado en encontrar trabajo. Si no tienes el inglés, va a ser mucho más difícil. Si no tienes profesión, también. Todo esto va a depender de muchos factores, entonces siento que sí debes estar preparado psicológicamente para decir, vale, es una experiencia que voy a vivir, va a ser muy dura, pero luego, ya hoy, 3 años y medio después, te digo que yo sí vi los resultados y no me arrepiento en nada. Y de hecho, si tuviera que volverlo a hacer, lo volvería a hacer siempre. Ahora te voy a dar algunos tips para que esto sea un poco más fácil. Lo primero es que debes saber que migrar es difícil para todo el mundo, no es nada fácil para nadie. Incluso hay personas que de verdad no están hechas para migrar y está bien. Es muy importante tener inglés, entonces a mejor inglés, mejores oportunidades laborales vas a encontrar. Por otro lado, la etiqueta y la presentación personal es algo que valoran muchísimo en Dubái, entonces siempre debes irte muy arreglado, muy bien presentado a todas las entrevistas, independientemente del trabajo que sea, porque esto va a depender que te contraten o que no te contraten. Y claro que sí, para aplicar a trabajos más profesionales de tu vida laboral, sí van a valorar mucho la experiencia previa que tengas, pero claro, si esa experiencia es dentro del Emirato, pues va a ser mucho mejor. Hay algunas escuelas que ayudan a sus estudiantes a encontrar empleos. Eso no quiere decir que te vayan a ayudar a organizar tus horarios de acuerdo a tu trabajo. Entonces tienes que tener en cuenta que este tipo de trabajos no son para todo el mundo, especialmente en los trabajos de hospitality. Recuerda que en Dubái no existe el salario mínimo. Eso quiere decir que en un restaurante como mesero te pueden pagar 1.500 dirhams, que es súper poquito, o en otro te pueden pagar 6.000, 7.000, 8.000. Todo va a depender exclusivamente del restaurante. Dubái eso sí tiene algo y es que es ultra multicultural. Eso quiere decir que te vas a topar con personas de muchísimos lugares del mundo, incluso de lugares que ni siquiera sabías que existían. Dubái tiene aproximadamente 5 millones de personas y solo el 8% son locales, el resto somos extranjeros. Algo muy bueno o malo según tu criterio es que vas a escuchar el inglés en muchísimos acentos. Para algunos es malo porque piensan que en verdad el inglés es solo uno y el acento es solo uno, pero para mí, Paola,
Les cuento que para mí es lo máximo porque ahora puedo viajar por el mundo y entenderle a todo el mundo en diferentes acentos, entonces no se me complica tanto. Por ejemplo, en mis clases, tanto en English Path como en IES, tuve compañeros de clase que eran de Turquía, de Japón, de Corea, de Rusia. Obvio, también habían estudiantes latinos de Colombia, de Brasil, de México, de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de muchos lugares, de Bolivia. En verdad recuerdo de muchas nacionalidades y pues esto también era súper cool. Eso sí, es importante que si quieres aprender inglés, pues que no hablen en su idioma, sino que más bien practiquen por el contrario el inglés. Como dato curioso, Dubái es el único destino que recibe rusos. ¿Quieres viajar al extranjero para vivir o estudiar inglés? En Vivirse te ayudamos. Te brindamos asesoría personalizada y te colaboramos con todos los requerimientos. Te brindamos nuestro kit de bienvenida y te acompañamos 24/7 a través de WhatsApp. Porque en Vivirse nunca viajas solo. Y lo mejor de todo, que nuestro servicio es gratuito. No nos pagas tú, nos pagan las escuelas. Agenda una cita y no dudes en ser parte de la familia Vivirse. Y las nacionalidades que más suelen tener las escuelas acá en Dubái son de Rusia y de Turquía. Por otro lado, también tienes que tener en cuenta que hay acentos que son súper complicados, especialmente al inicio. A mí, por ejemplo, se me complicaba mucho el acento de Tailandia, de Rusia, de Turquía, pero ya con el tiempo y ya mientras estoy aprendiendo, pues fui como adecuando mi oído y ya pues hoy en día puedo entender muchísimo más. Y además, como acá vas a necesitar el inglés para entenderlo todo, pues eso va a ir que te vayas acostumbrando y pues ya después estás como un pez en el agua en el inglés. Ahora, algo que me encanta sin duda es la infraestructura moderna. En todos los lugares vas a encontrar que el edificio más grande, que el mall más amplio, que el mall más grande, que esto más, y vas a poder encontrar edificios con arquitectura súper moderna y diferente que yo por lo menos no había visto nunca en mi vida. Otra de las cosas que son mis favoritas en Dubái es la seguridad y la calidad de vida, especialmente la experiencia que yo he tenido como mujer. Me encanta poder salir de una fiesta, de pronto con algo de alcohol en mi cabeza, poder salir sola, caminar sola y saber que nunca me va a pasar nada, que nunca nadie me va a estar mirando, que nunca voy a sentir esta inseguridad de que de pronto alguien me está siguiendo, mirando, nada. Siempre me siento súper segura. Eso sí, sí he conocido casos de robo, pero también he visto cómo la policía o como uno mismo puede llegar a recuperar todos sus implementos en caso de ser robados. No es lo común, no es lo normal, pero ese sí puede pasar. Por otro lado, toda la parte de la comida vas a encontrar lugares súper lujosos, súper caros. También vas a poder encontrar algo mucho más asequible. Si tú quieres ir a un restaurante o lo que quieras, puedes salir y hacerlo. Pero también pueden llevártelo a tu casa y hay muchas ofertas desde el 50%, 60% de descuento. Por último, las actividades, que hay unas que sí son muy caras, hay otras que son mucho más económicas. Todo esto va a depender efectivamente de tu presupuesto. Hay algunas actividades que también puedes hacer de forma gratuita. También tenemos un video en nuestro canal, si quieres puedes ir y revisar todas las actividades que puedes hacer gratis. Te voy a contar un poco de cómo ha sido mi experiencia con el alojamiento en Dubái, que para mí siento que ha sido la cosa más difícil de adaptarme en Dubái. Desde el día 1 hasta hoy en día, que han pasado 3 años y medio, he compartido el alojamiento en donde vivo. La primera vez fue compartiendo mi habitación con otra niña, de hecho la niña era de Colombia. Me fue bien, pero a la vez fue muy duro porque era la primera vez en toda mi vida que yo compartía mi cuarto con alguien. Fue raro, pero lo pude superar. Ya cuando encontré mi primer trabajo me fui a vivir a otro lugar, era un apartamento compartido un poco más pequeño, de hecho mucho más pequeño, era una habitación que tenía una camita y un closet, no era nada lindo, pero era solo para mí y eso para mí era suficiente, la privacidad me encantaba. Luego estuve viviendo como un mes, 15 días en otro emirato que se llama Ras Al Khaimah o Ras Al Khaimah, como tú le quieras decir, y fue raro porque fue en un hotel. No me gustó tanto la experiencia, pero ok. Eso fue porque en ese momento no conseguí donde vivir rápido en Dubái, entonces me tocó esperar. Y ya luego conseguí otro apartamento en Dubái donde solamente vivíamos 4 niñas. Yo tenía ya mi cuarto, pero entonces mi cuarto era un poco más amplio, tenía una cama doble, tenía un baño, pero el baño pues seguía siendo compartido con 3 niñas, un balcón. Ya como que todo era mucho mejor y además era solo para mí. Y ya hoy en día me cambié a otro lugar, es también un apartamento compartido, solamente la compartimos 4 personas, el baño solamente lo comparto con 2 personas más y mi cuarto es mucho más amplio, mucho más lindo. Ahora, durante todos mis primeros 3 años en Dubái estuve viviendo en el mismo lugar, en el mismo edificio, en la misma zona que en ese momento era JLT y vivía al lado del metro. Eso era súper bueno para mí porque todo me quedaba cerca, en lo que se puede decir cerca, vivía en un lugar súper central y bonito. Ahora estoy viviendo súper lejos, súper lejos. Necesito a cualquier lugar un bus, el bus puede tardar entre 1 hora y 2 horas para ir a cualquier lugar que yo quiero ir.
Si no, me toca tomar taxi sí o sí. Tomar taxi acá es un poco costoso. En cuanto al apartamento como tal, a mí me ha encantado. Tienes que tener en cuenta que dependiendo de las nacionalidades con las que compartas, tu experiencia puede ser diferente. En muchos apartamentos hay cucarachas, hay insectos, hay olores, hay comidas diferentes a las que tú estás acostumbrado. En mi caso nunca he tenido problema con esto, además de las cucarachas, que sí ha sido horrible, pero hoy en día no, en el apartamento en el que vivo no hay cucarachas, no hay nada, entonces es mucho mejor porque es un apartamento mucho más moderno. Pero bueno, yo pienso que todo es tema de adaptación. Digamos, en este momento los precios han subido mucho en cuanto a alojamiento y van a seguir subiendo, entonces ya es cuestión de que tú revises tu presupuesto y puedas revisar en dónde quieres vivir y cómo quieres vivir. No te voy a mentir, compartir nunca es fácil para nadie, pero es cuestión de adaptarse, de ir creciendo y creciendo monetariamente y de ir cambiando todas tus posibilidades. En mi caso yo he visto un progreso, no un progreso tan amplio, pero sí es un progreso que cada vez que me cambio a algo que es mejor. Tienes que tener en cuenta que entre más cerca vives del metro, más costoso te va a salir la vivienda. Entre más lejos, pues va a ser mucho mejor. Una probabilidad que tienes es conseguir un carro, que igual tienes que tener en cuenta que si eres, por ejemplo, de Colombia, vas a tener que pagar una licencia, vas a tener que alquilar o comprar un carro y todo esto suele ser súper costoso. El bus es otra facilidad que, por ejemplo, en mi caso ahorita que me trasteé, como nunca había vivido lejos del metro, para mí fue un plus tener los buses porque el bus pasa al frente de mi casa, afortunadamente, pero es muy lento. Entonces a cualquier lugar que voy necesito en mi cabeza tener mínimo una hora o hora y media porque es muy lento, hace muchas vueltas, pasa ciertas horas. Entonces es un poco difícil, normalmente toca hacer muchos transbordos, entonces va a depender de lo que a ti te funcione. Suele ser no tan costoso, los buses, el tranvía, el metro suelen ser la opción más económica, pero pues va a depender de ti. Lo que sí es un poco más costoso son los taxis. Por otro lado, hablemos de la adaptación cultural. En mi caso les puedo decir que yo nunca he sentido que hay algo mal en mí o que debo respetar algo extremadamente, no, siempre me he sentido muy en casa, muy normal. Sí hay ciertas reglas, hay por ejemplo la vestimenta, a veces hay que ser un poco más cuidadoso como uno se viste, pero uno en verdad se puede vestir como uno quiere. Digamos que el tema del alcohol, por ejemplo, no es como que yo pueda ir en la calle tomándome una cervecita, no, pero sí puedo ir a lugares específicos donde sí está permitido o a tiendas específicas donde puedo conseguir el alcohol. Claro, como en todos los lugares, hay ciertas normas que están establecidas que hay que cumplir, normas religiosas, normas culturales, diferentes cosas, pero en realidad nunca he sentido que la adaptación haya sido muy difícil. Siento que a veces hay muchos mitos en cuanto al destino, que cuando uno llega acá se da cuenta que nada que ver, que todo era mentira o que todo lo decían personas que nunca habían venido, pero no suele ser así. Para hacer mercado te voy a dar 2 tips. El primero es que vayas a mercar a lugares como Oviva o Day to Day, que son mis lugares favoritos. O el segundo y mi recomendado 100% es que hagas el mercado de forma virtual. Yo lo hago por medio de la aplicación de Noon, de Deliveroo, de Careem o mi favorita en este momento que es InstaShop. Como te digo, ahí puedes encontrar las mejores ofertas, los mejores supermercados, ahí se los llevan en el mismo día sin tanto costo extra, entonces para mí es mi favorita. Y por último vamos a hablar sobre el clima en Dubái. El clima en verano es súper caliente. A veces estamos de 50 grados en adelante, entonces es el clima, la humedad, todo supremamente caliente. Hay muchos lugares que los cierran. Los zapatos incluso me acuerdo que se me derretían cuando caminaba hacia mi escuela en ese entonces. Si yo me ponía manillas se me quemaba, yo sentía que me estaban quemando la mano, horrible. Eso en verano, pero igual que es algo bueno que en todas partes hay aire acondicionado, en muchos lugares puedes ir normal, cubierto, pues es cuestión de que uses, no sé, una sombrilla o que te adaptes, pero el clima sí es súper caliente. Por ejemplo, ir a la playa es imposible, el agua se calienta, la arena se calienta, si llevas agua se calienta, el aire es caliente, todo es caliente, no es una experiencia que te recomiendo tener, pero por el contrario, si quieres venir en la mejor época es el invierno, las temperaturas bajan muchísimo, entonces ya estamos entre 20, 14, 10 grados, o sea, incluso en las noches ya no hay humedad, el clima es perfecto como el día de hoy, hay muchísimas actividades por hacer, abren muchos beach clubs, se puede ir a la playa y es Delhi, las piscinas, todo encima está increíble. Además, cuando vienes en invierno, pues es temporada alta, entonces aunque sí muchas cosas suelen subir de precio, por ejemplo el alojamiento,
también hay muchas más ofertas laborales que cuando vienes en verano. Entonces todo es cuestión de adaptación, de que tú revises qué es lo que quieres. Igual hoy en día, 3 años y medio después, te digo que sí. Al principio fue terrible adaptarme, pero como que venía muy emocionada de que era mi sueño y lo quería cumplir. Entonces en ese momento digo como ya, todos los días caminaba 20 minutos, 25 minutos bajo el sol. Y sí, muchas veces era como, Dios mío, ya no más. Pero ya después de un tiempo me adapté y todo bien. Y hoy en día, pues que ya no tengo que salir tanto ni todos los días ni a las 12 del mediodía, pues es mucho más fácil, me he podido adaptar. Y pues ya con el tiempo como que todo es más fácil. Pero sí, obviamente, mi época favorita siempre será el invierno. Y listo, viajero, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntame si te gustaría venir, si no te gustaría venir, qué fue lo que más te llamó la atención. Déjalo aquí abajo en los comentarios. No olvides seguirnos, revisar nuestras redes sociales, mirar nuestro blog y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, un saludo muy especial de tu familia Vivirse.